Jeepers Creepers es sin duda una de las franquicias más interesantes y misteriosas del género del terror que, a pesar de contar con más de 20 años desde el estreno de su primera película en el año 2001, esta sin duda continúa manteniendo el interés del público gracias a lo llamativo que es su universo de ficción. Así que el día de hoy me propuse crear un iceberg que abarque las cosas más interesantes y poco conocidas de estas películas, al igual que algunos sucesos oscuros que envuelven a estas producciones. Ahora, sin nada más que decir, empecemos con el iceberg. A partir del año 2000, la película de Jeepers Creepers contaría con luz verde para empezar sus primeras grabaciones, las cuales se realizarían en algunas localidades del estado de Florida en los Estados Unidos. Y uno de los planes originales que se tenía en mente es que el actor Lance Henricks interpretara el personaje del Creeper, ya que el director Víctor Salva había escrito y diseñado el personaje del Creeper especialmente para ese actor, con el cual ya había trabajado en anteriores proyectos como La naturaleza de la bestia y Powder. Pero posteriormente Lance Henriksen abandonaría el proyecto y esto abriría la puerta para nuevas audiciones para el personaje del Creeper, en el cual el actor Jonathan Breck participaría e impresionaría a todos los presentes con su actuación, ya que Jonathan estuvo investigando los diferentes movimientos de los animales cazadores para tratar de replicarlos, ya que él quería mostrar su propia visión de cómo debería moverse el Creeper a la hora de seleccionar a sus víctimas, y de esta forma fue como los encargados del proyecto sabían que habían encontrado a la persona ideal para interpretar al personaje. Los cómics de Jeepers Creepers son unas historietas que fueron creadas por Dynamite Entertainment y distribuidas por MGM, la cual se había encargado de la distribución de las dos primeras películas de la franquicia. Estos cómics fueron realizados con la intención de celebrar el aniversario del estreno de la primera película. En estas historietas se explora más en profundidad sobre la mitología del Creeper y nos muestran algunas cosas sobre su extenso pasado y cómo este estuvo presente en diferentes sucesos de la historia de la humanidad. Y por último he de mencionar que la historia de estos cómics no estuvieron a cargo del creador original de la franquicia, Víctor Salva, aunque yo sospecho que él sí estuvo involucrado en la realización de la historia de estos cómics, ya que estos son muy fieles a su visión de cómo él escribe y dirige las historias de Jeepers Creepers, pero me imagino que los encargados de este proyecto decidieron mentir sobre que él no estuvo involucrado para que las ventas del cómic no se vieran afectadas, ya que en ese año del 2017 revivió la polémica del pasado criminal de Víctor Salva, y eso se vio reflejado en el estreno de la película de Jeepers Creepers 3, ya que hubo múltiples manifestaciones a nivel mundial para que los cines no exhibieran la película, y por esa razón, yo teorizo que los encargados del cómic decidieron mentir sobre que él no estuvo involucrado para que las ventas no se vieran afectadas. Timo Borensson es el director que estuvo a cargo de producir la desastrosa película de Jeepers Creepers Reborn, la cual empezó sus primeras grabaciones en el año 2020 y estas se llevaron a cabo en diferentes partes de Europa. Esta película elevó mucho las expectativas de los fans de la franquicia, ya que en reiteradas ocasiones el director declaró ser un gran fanático de la saga de Jeepers Creepers, y por esta razón, él daría lo mejor de sí para asegurarse que la película fuera todo un éxito. Pero el día de su estreno en el año 2022, esta película fue una gran decepción para todos, ya que contaba con malos efectos especiales y un cambio drástico en la mitología de la saga, como que al Creeper lo adora una secta misteriosa que necesita de una mujer embarazada para algo que nunca se explica qué es. Y otro dato a mencionar es que Jeepers Creepers Reborn en algunos países pasó a estrenarse directamente por el canal Sci-Fi, y para los que no estén familiarizados con este canal, este transmite en su totalidad películas de bajo presupuesto con malos efectos que no se estrenan en las salas de cines. Y con esto podemos concluir que el director Timo Borensson no era el fan que salvaría la franquicia con sus innovadoras ideas y su altísima calidad de producción. La canción favorita del Creeper, la cual lleva por nombre Jeepers Creepers, es una canción de jazz que fue compuesta y escrita por los músicos Harry Warren y Johnny Mercer para la película Going Places del año de 1938, la cual en esas fechas fue nominada por los premios de la Academia como Mejor Canción Original. En la película aparece el músico de jazz Louis Armstrong y le canta la canción a un caballo de carreras que se llama Jeepers Creepers. Les pondría un fragmento de la canción de la película, pero lamentablemente esta cuenta con copyright, así que si les interesa, en la descripción de este video les dejaré un enlace para que puedan ver el fragmento de la película que se encuentra aquí en YouTube. Y por último de mencionar que la versión que se utilizó para la película de Jeepers Creepers es un cover que fue grabado por el cantante de jazz Jack Teagarden en el año de 1958. Las matrículas de los automóviles en la película de Jeepers Creepers, a pesar de no tener casi mención, esas cuando aparecen en pantalla casi siempre es para aportar una pequeña pista a la trama.
Y esto es algo que pudimos ver desde la primera película con la aparición del camión del Creeper, cuando este intenta rebasar a Darry y Trish en la carretera, y ahí vemos que su matrícula tiene una abreviación de la oración Be Eaten You, que en español significaría estaré comiéndote. Y otro ejemplo sería la calcomanía del vehículo del sujeto que se ofreció ayudar a los chicos del autobús en la segunda película, la cual tenía escrita la frase de no soy un completo idiota, me faltan algunas partes. Esta es una frase sarcástica que se utiliza para indicar que una persona no tiene la capacidad para ayudar en algo porque él sabe que no es perfecto. Aunque si lo pensamos bien, nos podremos dar cuenta de que la frase fue una pista al trágico destino del sujeto, ya que él no pudo ayudar a los chicos del autobús no porque él fuera un completo idiota, sino porque ahora le faltan muchas partes después de haber sido atacado por el Creeper. Giselle es la cítica de la primera película que en el pasado se ha dedicado a ayudar en numerosas ocasiones a la policía del condado de Pojo a resolver diferentes casos sobre personas desaparecidas. Ella a través de sus sueños puede ver algunas cosas que ocurrirán en el futuro, aunque en la película se da a entender que la mayoría de sus sueños están relacionados con crímenes violentos que están por ocurrir. Pero sus premoniciones cuentan con la desventaja de que las cosas que sueña se presentan como una especie de rompecabezas, en donde siempre faltarán algunas piezas que ayuden a saber lo que exactamente va a ocurrir. Y como ejemplo está cuando Giselle llama a los hermanos en el restaurante en donde les dice que después de que ellos vieran a muchos gatos, uno de ellos escucharía la canción de Jeepers Creepers sonar en un viejo tocadiscos, para proceder a dar su último grito de dolor que jamás haya dado en su vida. Pero lamentablemente sus sueños al estar incompletos, ella no pudo hacer nada para salvar a Darry y su terrible destino en manos del Creeper. Devon es el protagonista del cómic de Jeepers Creepers, el cual viajó a la Ciudad de México ya que este se encontraba realizando su tesis, que consistía en las apariciones del dragón en la cultura de los mayas y de los aztecas, pero en el transcurso de su viaje, él va descubriendo poco a poco cómo muchos de los sucesos trágicos de la historia están relacionados con el Creeper, al punto que Devon empieza a tener múltiples alucinaciones que le muestran más a detalle cómo fue que ocurrieron los ataques de la criatura en diferentes puntos de la historia, y esto lleva a que él se termine encontrando con la criatura, en donde ambos tienen un enfrentamiento en donde Devon logra vencerlo y después él se desmaya y despierta en el hospital junto a su familia, pero poco a poco, él se va dando cuenta que en el hospital hay personas que pertenecen a otras épocas, y ahí descubrimos que todo este tiempo, él jamás salió de la guarida del Creeper y estaba siendo devorado en el mundo real, mientras su alma se quedó en un limbo junto a las otras víctimas de la criatura, en donde todos repiten la frase de todos somos uno. El sheriff Danny es uno de los protagonistas de la tercera película, el cual está encargado del condado de Pojo, y a su vez, sería el líder de un grupo de policías independientes que en su mayoría tienen en sus filas a personas que fueron afectadas por los ataques del Creeper. El objetivo de Danny y su equipo es destruir a la criatura para detener de una vez por todas los ataques y desapariciones que deja en su paso cada vez que despierta. El sheriff Danny es de los pocos personajes que realmente comprende cómo actúa el Creeper, ya que él menciona un dato que nadie sabía sobre que una vez que la criatura ataca en una zona, este ya no vuelve a poner un pie ahí. Danny también tuvo la oportunidad de ver parte del pasado del Creeper, y este descubrió lo realmente antiguo que es la criatura, ya que él siempre tuvo la teoría de que la forma para destruir al Creeper es sabiendo algo de su pasado, pero aún así, él no lograría su objetivo, ya que él acabaría siendo eliminado por la criatura en su enfrentamiento al final de la tercera película. Croatoa es una palabra que fue encontrada tallada en un árbol en el año de 1590, ya que anteriormente en el año de 1587, unas embarcaciones de personas que provenían desde Inglaterra habían abandonado el país con la intención de colonizar un nuevo lugar y fundar lo que es actualmente Estados Unidos, y al llegar a su destino, una parte de las embarcaciones se quedó en la zona que actualmente se le conoce como Carolina del Norte, y la otra parte de la tripulación regresó a Inglaterra para conseguir más provisiones y recursos para su nuevo país. Pero cuando las embarcaciones regresaron a Carolina del Norte 3 años después, los colonizadores ingleses no encontraron ningún rastro de las personas que se habían quedado en el lugar, y lo único que encontraron fue una misteriosa palabra tallada en un árbol que decía Croatoa. Y en los cómics de Jeepers Creepers nos explican que el Creeper fue el responsable de la desaparición de esas personas, ya que él atacó los campamentos de los colonizadores ingleses y los devoró a prácticamente todos, los cuales eran aproximadamente unas 120 personas. Y como dato extra he de mencionar que el misterio de los colonizadores desaparecidos no se ha podido resolver hasta la actualidad, y se desconoce por completo de qué fue lo que ocurrió con ellos, y este caso aún se mantiene como uno de los enigmas más grandes de la historia de los Estados Unidos.
El Cuervo Blanco es la misteriosa ave que pudimos ver en Jeepers Creepers Reborn, el cual estuvo presente cuando el Creeper despertó de su hibernación de 23 años, y también cuando este fue gravemente herido por los protagonistas al final de la película, y después vemos como él y unos cuervos se llevan volando el cadáver de la criatura como si fuera el hombre paloma en ese episodio de Hey Arnold. Pero en el resto de la película nunca se explica qué clase de conexión tienen entre ellos, aunque yo en el pasado he teorizado que ambos tienen una conexión parecida, como la del protagonista de las películas del Cuervo, en donde la única forma de acabar con él es eliminando al ave que lo resucitó, y yo pienso que en Jeepers Creepers Reborn quisieron usar algo parecido para otorgarle un punto débil al Creeper. Esta es una teoría que se originó en Reddit en el año 2017, que plantea la idea de que Pennywise y el Creeper pertenecen a la misma raza de criaturas, ya que ambos cuentan con muchas similitudes, como que el Creeper inverna cada 23 años, mientras que Pennywise lo hace cada 27, y también que a ambas criaturas les gusta aterrorizar a sus víctimas, pero en el caso de Pennywise, él lo hace porque el miedo le da un mejor sabor a la carne de sus víctimas. En cambio el Creeper lo hace para poder oler su miedo y saber si hay alguna parte del cuerpo de la persona que le puede interesar. Y finalmente esta teoría menciona la similitud de que ambas criaturas no desean que nadie descubra nada de su pasado y del origen de cómo es que llegaron a este mundo. La verdad es que esta teoría sí plantea similitudes que son muy interesantes, pero obviamente ellos no pertenecen a la misma especie de criaturas, ya que Pennywise puede tomar la forma de los miedos de las personas, cosa que el Creeper no puede hacer. Pero igualmente la teoría es muy interesante y mejor estructurada que otras sin sentido que he escuchado aquí en internet. La secta del Creeper es un misterioso culto que apareció en la película de Jeepers Creepers Reborn, los cuales algunos de sus integrantes cuentan con poderes especiales para poder ver hacia el futuro. Este grupo, por alguna razón que jamás se explica en la película, le rinden adoración al Creeper y anticipan su despertar, y deseaban que él pudiera rejuvenecer y extender más su inmortalidad, algo sin sentido ya que ellos igualmente correrían con el peligro de ser devorados por el Creeper. Se había dicho que todo esto sería explicado en la secuela de esta película, la cual afortunadamente fue cancelada, y esperemos que jamás se retomen en el futuro. Las dos primeras películas de Jeepers Creepers cuentan con algunas escenas que tuvieron que ser retiradas por cuestiones de tiempo o simplemente por ser innecesarias, pero existen dos escenas eliminadas que son muy populares por lo extrañas y misteriosas que estas son, y una de estas ocurre en la primera película, donde Darry y Trish se encontraban en la casa de la señora de los gatos y aparece el Creeper y tiene un diálogo en donde dice que la anciana no huele tan bien como tú, Darry. Esta escena se eliminó al final ya que Víctor Salva pensó que si la criatura decía una palabra, este produciría menos miedo a la audiencia. Aparte, al mencionar el nombre de Darry, prácticamente estaría revelando el misterio de cuál de los dos hermanos era el que quería. La siguiente escena eliminada formaba parte de la segunda película, cuando una de las animadoras del autobús tiene un sueño donde descubre parte del pasado del Creeper, y ahí nos muestran a dos personas colgando como si fueran unos espantapájaros, y posteriormente veríamos los restos de unos guerreros de la antigüedad que habían sido eliminados por la criatura. Por lo que tengo entendido, esta escena fue retirada de la película por cuestiones de tiempo, ya que al final no querían que el sueño de la animadora fuera tan extenso. Las almas de las personas que fueron devoradas por el Creeper caen en un limbo donde estarán vagando por la eternidad mientras todos repiten la frase de "todos somos uno", porque ellos y la criatura ahora son uno mismo, y esto le permite al Creeper tener acceso a los recuerdos de esas personas, y eso queda explicado en la tercera película, cuando Kenny Brandon le advierte a su madre que huya del lugar, porque la criatura irá a buscar la mano que él enterró hace 23 años. Pero a pesar de que las almas sean uno solo con él, esas también pueden actuar por voluntad propia, y escapan temporalmente de ese limbo al que pertenecen, y estas siempre que escapan de ese lugar, lo hacen para advertirle a las personas del peligro del Creeper, y esto se lo comunican a través de los sueños, o de visiones forzadas como fue en el caso de la animadora del autobús de la segunda película. También se teoriza que una vez que el Creeper sea eliminado, las millones de almas que se encuentran dentro de su limbo, al fin podrán descansar en paz. La Casa del Dolor es una antigua iglesia abandonada que en el interior de su sótano se encuentra una cámara de tortura que cuenta con aproximadamente unos 300 cadáveres que fueron adheridos al techo y las paredes con el único fin de servir como decoración del lugar. También he de mencionar que todos sus cuerpos se encuentran en un estado de momificación y cuentan con indicios de haber sido torturados, ya que después de que el Creeper incendiara la iglesia en la primera película, la policía del condado de Pojo revisó el lugar y compartió el análisis forense en donde indicaba que los cuerpos podrían tener entre unos 100
y 200 años de antigüedad, y esos contaban con dientes postizos de madera, y ninguno de los cuerpos se encontraba completo, ya que a todos les faltaban algunas extremidades. Dennis era un hombre estadounidense de 46 años que tras su divorcio con su esposa Marilyn de 48, ambos tendrían que compartir la custodia de sus 3 hijos, pero en el año de 1990, Dennis iría a la casa de su ex esposa para recoger a sus hijos, pero ellos al negarse a ir con él, esto provocaría la ira de Dennis, y este empujaría a Marilyn por las escaleras y después procedería a agredirla. Después Dennis se llevaría su cuerpo y le dijo a sus hijos que llevaría a su madre a un hospital, sin embargo ellos nunca llegaron a ese lugar, y esto empezaría una búsqueda inmediata por parte de la policía de la ciudad. Más tarde ese mismo día un par de hermanos que iban conduciendo en la carretera, cuando de la nada apareció una camioneta a toda velocidad y trató de rebasarlos, pero ellos no le dieron mucha importancia, sino hasta que más adelante vieron cómo esa misma camioneta estaba estacionada en una escuela abandonada y vieron cómo el conductor llevaba algo envuelto en una sábana con manchas de sangre. Y esto empezaría una persecución que terminaría con el conductor de la camioneta sacando a los hermanos de la autopista. Después ellos decidieron regresar a la vieja escuela y ahí encontraron en un agujero la sábana envuelta con manchas de sangre. Los hermanos al instante llamaron a la policía y ahí descubrieron que la persona que estaba envuelta en la sábana se trataba de Marilyn, y el sujeto que vieron arrojarla era su ex esposo Dennis. Este crimen real ha hecho que muchos fans de la franquicia piensen que Jeepers Creepers está basado en este caso, aunque Víctor Salva ha dicho que la escena inicial de la persecución de la primera película está inspirada en una historia que le contaron de una pareja de ancianos. Y también he de mencionar que la verdadera inspiración de Víctor Salva para crear Jeepers Creepers fue la clásica película titulada El monstruo de la Laguna Negra. Darla y Kenny Brandon eran una pareja a los cuales habían ganado el título de los Reyes del Baile, y mientras ambos viajaban en la carretera, ellos desaparecieron y lo único que se encontró fue el vehículo donde viajaban, y dentro de él se encontraba el cuerpo de Darla, pero a este le faltaba la cabeza. Este crimen quedó como un caso sin resolver, y a su vez, también se volvió una leyenda urbana local muy famosa de la ciudad, pero posteriormente Darry descubriría que la leyenda de los Reyes del Baile desaparecidos sí era real, después de que se encontrara sus cuerpos adheridos en la pared de la casa del dolor del Creeper. Víctor Salva es un director y escritor estadounidense, el cual entre sus películas más exitosas se encuentra Powered, que trata de un chico albino llamado Jeremy, el cual cuenta con poderes telepáticos y eléctricos, y su otra película y la más famosa será Jeepers Creepers, el cual Víctor Salva se encargó de escribir, diseñar y dirigir toda la historia. Pero estas películas las realizó tiempo después de haber salido de prisión, ya que Víctor Salva había sido arrestado por cometer agresión contra un niño de 12 años, el cual formaba parte del elenco de la película Clan House, la cual era dirigida por él. Jeepers Creepers Catedral sería la película que se tenía en mente para que continuara con los sucesos de la segunda película, en donde se contaría el verdadero origen del Creeper y mostrarían más sobre su extenso pasado en diferentes épocas. La historia principal trataría de cómo Trish ha esperado 23 años para poder cobrar venganza contra la criatura por haber asesinado a su hermano Darry. Con esta película se tenía planeado que la saga de Jeepers Creepers cerrara por completo su historia como una trilogía, pero debido al pasado criminal de Víctor Salva, él estuvo posponiendo mucho esta película debido a que ningún estudio quería trabajar con él, pero posteriormente él conseguiría un contrato con un estudio más pequeño y con menor presupuesto, y esto lo llevó a que le hiciera otro guión más sencillo, que sería Jeepers Creepers 3, ya que él tenía la intención de usar lo recaudado de esa película para invertirlo en Jeepers Creepers Catedral, pero debido a las múltiples manifestaciones a nivel mundial que impidieron que la película fuera exhibida en algunas salas de cines, Jeepers Creepers 3 no recaudó el suficiente dinero, y esto impidió que la cuarta película se pudiera llevar a cabo. Este ha sido mi iceberg sobre Jeepers Creepers. Me aseguré de que fuera lo más completo posible y que abarcara la información más interesante que hay detrás de la franquicia. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto? Recuerden que cualquier opinión sobre el tema del video la pueden escribir en la caja de los comentarios. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy y espero que el video les haya gustado. Nos vemos la próxima.